Bien, entonces, ayer ya revisamos un poco la parte de definiciones, un poco la parte de estructura de lo que es la planificación educativa. Hoy vamos a revisar la parte de las etapas. Uno de los tantos desafíos que enfrentamos nosotros, los docentes, es exactamente el trabajo de planificación y puesta en marcha del currículo de aula. Esto tiene una estrecha relación con algunas cuestionantes. Cómo presentar los contenidos de aprendizaje a los estudiantes, cómo conducir a los estudiantes en la adquisición de conocimientos, cómo organizar el trabajo docente, alumno, alumno docente, algunos recursos, es decir, una combinación equilibrada de aquello, cuáles son los contenidos más prioritarios, cómo saber si los estudiantes en realidad han adquirido tal o cual conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces de alguna manera todos los autores, varios autores eh, apoyan estas, Disculpa que te moleste. No sé ¿sí? si sea necesario compartir la pantalla. No estás compartiendo. Sí, sí. Gracias, Raúl. Ahí podemos, ¿no? Bien, mientras, bueno, yo explicaré otra parte, ustedes lo pueden complementar con la información que está en la pantalla. Como les decía, hay varios interrogantes que enfrentamos en nuestro desafío de hacer justamente esta planificación en marcha del currículo. Muchos autores apoyan estas cuestionantes, sin embargo, debemos siempre recordar que esta planificación eh, siempre va a requerir un tiempo, va a requerir una formación, una capacitación y por supuesto nuestro oficio como profesión, ¿no es cierto? Muchas de estas cosas hay que prever en lo que tiene que trabajarse durante el periodo ordinario de académico. Sin embargo, hay muchas cosas también que se improvisan. Y ahí, claro, si queremos dar una respuesta adecuada a las necesidades que surgen en el día a día, justamente ahí es en donde los profesores y nosotros tenemos que aplicarlo y vamos aprendiendo la experiencia de la práctica formal que vamos realizando. Hay algo muy curioso en esto, ¿no? Por muchísimos años hemos estado en este proceso de dar respuestas a estas interrogantes que planteamos antes, el qué, cómo, el qué es prioritario, el cómo evaluar, cómo saber si estamos haciendo bien. Sin embargo, y muchas veces también con aspectos de iniciativa propia. Sin embargo, hoy los paradigmas de la modernidad, si podríamos llamarlo así, y tenemos una influencia también de ciencias administrativas. Esto ha ido penetrando en las instituciones educativas, es decir, ya términos como competencia, es decir, eficiencia, inversión, estrategias, ya se va incluyendo en la parte, en el escenario educativo, de tal punto que ya se podría inclusive hablar de empresas educativas, ¿no es cierto? Es decir, ya el concepto de ciencias administrativas como tal exige ya medir una eficiencia de los procesos de enseñanza y también del cumplimiento de los propósitos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también pasamos mucho tiempo haciendo trabajos y oficios y documentos que permitan evidenciar este, este cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha llevado a replantearse que para el éxito y la calidad educativa que aspiramos, eh, es necesario dejar un espacio o dejar a un lado el tema de la improvisación y manejar más bien instrumentos como la planificación para la gestión de la calidad en nuestro proceso. El último currículo de alguna forma obliga a realizar estas planificaciones, sin embargo no es solo cuestión de coger y llenarlo, ¿no? Sino tiene que responder a las preguntas y a los objetivos que lo hemos planteado, ¿no es cierto? Bueno, esto empieza también macro, de una forma macro con los modelos. Eh, en, en el recorrido del tiempo han existido muchos modelos y de alguna forma todos hacemos una mezcla cuando trabajamos en el aula con aquello.
el modelo tradicional o academicista, el modelo conductista, el modelo constructivista, el modelo cognitivo. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar directamente en la planificación educativa, ¿no es cierto? Y como lo decíamos ayer, este es el instrumento en el que nosotros organizamos la práctica educativa y teníamos, ayer ya lo mencionamos, Raúl también lo mencionó, entiendo, teníamos que articular los contenidos, la metodología, las estrategias, los textos, el material, los recursos en sí, y secuenciar las actividades para realizar esta actividad nuestra, ¿no es cierto? Para aquello, entonces, nosotros debemos considerar, en primera, un conocimiento sistemático de la realidad que nos permita saber las necesidades de la comunidad y las necesidades como tal que se enfoque la institución educativa. Tenemos que considerar el planteamiento de los problemas de elección y toma de decisiones al momento de realizar nuestra planificación, sea el modelo pedagógico o sea a nivel de, puede ser a nivel de institución o a nivel de aula. Tenemos que analizar inclusive los objetivos, restricciones, las metas que tenemos. Tenemos que verificar la concurrencia y la congruencia entre las políticas, los objetivos, las metas, los recursos, los instrumentos. Esto no es un trabajo individual, nuevamente, esto se hace en conjunto con la Junta Académica, con las autoridades institucionales, posiblemente el área, posiblemente el grupo de docentes del nivel o del área del conocimiento. ¿Sí? Se debe considerar todo el equipo de trabajo, señalando, por supuesto, periodos o plazos para el diagnóstico, el pronóstico, la previsión, la proyección, la optimización del empleo, de todos los recursos que dispongamos. Entendiendo de que esto no puede ser generalizado, pues cada institución podrá tener más o menos recursos, más o menos en mayor o menor calidad y cantidad, podrá tener diferentes, inclusive, consideraciones de adaptación curricular, ¿no es cierto? De igual manera, pues consideraremos los métodos de aplicarse, la evaluación y un posible rediseño a manera de retroalimentación como tal, ¿no es cierto? Con aquello, pues, entonces nosotros tendríamos, de alguna manera, estas etapas de la planificación educativa que de alguna forma nos permite estructurar y organizar nuestra propuesta como tal, ¿no es cierto? Entonces, este modelo, estas etapas, es mundialmente aceptado, básicamente está tomado de UNESCO, entonces es un concepto bastante adecuado y se ajusta plenamente a los formatos que utilizamos aquí en nuestro país. En el aspecto de los fundamentos, básicamente hablamos de la fundamentación o la justificación de la selección de contenidos, justificamos los objetivos, explicamos brevemente el sentido de lo que haremos en nuestra planificación. En este aspecto, en la fundamentación, definimos claramente los alcances del curso, debemos indicar hasta dónde llegamos y hasta dónde, es decir, vamos a delimitar los contenidos y así como la profundidad. Y también se explica una posible articulación con otros cursos. Aquí debemos también nosotros considerar la alineación con el currículo nacional también para asegurar que no estamos desalineados, ¿no es cierto? Como segunda parte de la etapa tenemos los objetivos. Aquí básicamente vamos a explicar la intencionalidad de las acciones que queremos proponer. Se orientan y lo que se expresa en los logros que se pretenden cumplir. Básicamente son las aspiraciones concretas y puntuales de la tarea cotidiana que vamos a realizar como docentes.
Lo central del objetivo es que debemos dar una claridad sobre lo que se hará, como también lo que será posible resolver con el desarrollo de la práctica. Es decir, en esta parte de objetivos vamos a indicar y lo que sería posible resolver en algún escenario específico, ¿no es cierto? Como tercer parte, pues los contenidos, aquí está mal escrito, es contenidos, que básicamente es el conjunto de los saberes, por ponerlo así, un recorte arbitrario de conocimientos de un campo disciplinar, en donde consideramos prioritario y esencial para la formación del estudiante en el nivel que corresponda, ¿no es cierto? Los contenidos entonces se van a seleccionar, como decíamos, de una forma arbitraria, es decir, revisado, y va a ser en función de la propuesta formativa en la que se van a insertar toda la información para orientar y articular el desarrollo y los contenidos, entre otras asignaturas. También vemos los materiales, que básicamente son los recursos didácticos que se entienden en la selección de textos para los estudiantes, la elaboración de las fichas o guías de trabajo, la presentación de diapositivas con esquemas o dibujos o explicaciones, el uso de material preparado o material propio o fresco, la formulación de problemas, por poner un ejemplo. Todos estos van a servir como apoyo o soporte intelectual de lo que enseña el docente y proporciona información para la enseñanza de la disciplina. El siguiente punto es la metodología. Bueno, aquí básicamente nosotros explicamos cómo lo vamos a hacer, o cómo vamos a lograr el objetivo con los contenidos que se han propuesto en función de los logros formativos que buscamos. Entonces, bueno, siempre tenemos que trabajar cómo vamos a presentar el tema, cómo vamos a presentar nuestro trabajo, un proceso de desarrollo de tareas por parte de estudiantes y docentes, cómo va a ser la sistematización de la información, cómo vamos a evidenciar y elaborar las conclusiones, y finalmente, pues, un resumen de la información que permite analizar el desarrollo de la clase, ¿no? Luego tenemos la evaluación, que básicamente es una herramienta generadora de información, ¿no es cierto? Nos permite dar una retroalimentación, nos permite medir cómo estamos avanzando. Y eso es bastante útil cuando queremos medir la calidad de la propuesta de enseñanza que hemos presentado y si el proceso formativo que estamos desarrollando es el adecuado. Es decir, de alguna forma con esto nosotros vamos a saber si es que o cuáles son los logros, las dificultades de la práctica educativa para, claro, analizarle, vamos a comprender cuál es la situación y un posible proceso de mejoramiento. Aquí nos indican algunas preguntas, qué es lo que queremos saber de la evaluación, por qué queremos manejar la evaluación, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y qué tipos de evaluación lo vamos a proponer. Esta estructura general es desagregando cuando vamos desarrollando ya nuestros recursos y nuestra planificación como tal en el largo de todo lo que... Finalmente la bibliografía, que tendrá que ser documentos adecuados, documentos validados. Recuerden que siempre la bibliografía tiene que ser del primer autor, no podremos citar bibliografías de autores que ya han interpretado, de tal manera que siempre debemos garantizar textos y libros básicos y complementarios. Básicos son los que vamos a usar todo el momento y complementario en el caso de requerir alguna información adicional. ¿Sí? No sé si tenemos alguna inquietud al respecto. Sin embargo, de aquello vamos a irlo resolviendo cada uno de estos aspectos en su momento, ¿no? Cuando hagamos ya nuestra planificación. No sé si tenemos alguna inquietud, Raúl, podríamos continuar contigo.
Gracias, Fernando. Buenas noches con todos. Pues en vista de que no hay preguntas, esperemos que para el final se las estén guardando. Vamos a continuar. Voy a permitirme compartir la pantalla, recordándoles que según las indicaciones que se dieron ayer, todos vamos a procurar pues no compartir el video, ¿no es cierto? Y vamos a silenciar nuestros micrófonos y vamos a continuar atando las ideas que nos estuvo indicando Fernando, ¿no? Sí, entonces vamos a revisar en primera instancia, estamos en un curso de planificación curricular y aún no hemos planteado bien un concepto que nos sirva para el propósito de nuestro curso, ¿no? Entonces vamos a partir con este concepto. Hay muchos, ¿no? Hay conceptos de planificación de muchos autores orientados a las diferentes ramas del quehacer humano, a la administración, pues a cualquier proceso, ¿no? A cualquier proceso que se realice con fines de obtener algún tipo de beneficio en la actividad humana, es meritorio hacer una planificación, ¿no es cierto?, para no improvisar las acciones y pues lograr los objetivos, como nos mencionaba Fernando, los objetivos y las metas, que en nuestro caso del ámbito educativo es pues formar individuos con ciertas habilidades, capacidades, competencias, del nombre que les queramos dar, que sean pues útiles a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, buscando en la literatura especializada me encontré con este concepto que me parece muy apropiado, ¿no? Concepto de planificación, emitido por Ezequiel Ander Egg, nos indica que planificar es, o planificación más bien, es fijar una acción con el propósito de alcanzar determinados objetivos mediante el uso eficiente de los medios. Clarito, ¿no es cierto? Es una acción premeditada, organizada, ¿no es cierto?, secuencial, que consta de pasos, de fases, como nos decía Fernando, y que tiene el propósito de alcanzar nuestros objetivos educativos, ¿no es cierto?, y utilizando lo mejor que se pueda los medios. ¿Ya? Entonces, miren, la planificación educativa, igual como nos mencionó Fernando, pues dicta los elementos que debe contener una planificación curricular, en el nivel que sea, ¿no es cierto?, macro, meso o micro, debe tener ciertos elementos, ¿no? Entonces, para el caso de nuestra planificación curricular anual PCA y la unidad y la planificación de unidad didáctica PUD, tenemos los siguientes elementos, ¿no? Los fundamentos, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos, la evaluación, ¿sí? Aquellos que están con la estrellita son aquellos en los que varios autores concuerdan que son los 4 elementos básicos de una planificación curricular, ¿no? Entonces vamos a revisarles rapidito cada uno de ellos. En este sentido, pues los fundamentos, nos vamos a hacer simplemente una aproximación filosófica a los fundamentos de esta situación, ¿no? Entonces, nuestros fundamentos, como dice allí, nuestro currículo, cualquier currículo que se haga, se lo hace pensando en beneficio de los individuos y de la sociedad a los que estos saldrán a desenvolverse, ¿no es cierto? Y esto, pues, implica una gran responsabilidad, ¿sí? Algunos autores van a enfatizar en sus documentos, en sus publicaciones, la dimensión material de la realidad en lugar de la espiritual, ¿cierto? Mientras que otros enfatizan el significado de las ideas. Por favor, vamos apagando los micrófonos. Otros autores enfatizan el significado de las ideas sobre los datos de la realidad, ¿sí? Y otros más realistas, ¿no? Creen que todo conocimiento se deriva de la realidad. Yo, por mi parte, apoyo esa visión. En ese sentido, existen 3 categorías filosóficas que dan de alta relevancia, no de importancia, que nos sirven para la toma de la elaboración curricular. Estas son, pues, la ontología, bien sabido que es la ciencia encargada del estudio del ser, ¿no es cierto?, estudia al ser humano. La axiología, encargada del estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista educativo, ¿no es cierto? Y la epistemología, que es la encargada de analizar la naturaleza del conocimiento y la forma en que el ser humano observa ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, desde estos 3 puntos de vista, muy válidos cada uno, podemos decir que la
fundamentación filosófica del currículo toma estos tres aspectos. Para el desarrollo personal, el ser, ¿no es cierto? La ontología. Debemos educar para la educación social, moral y la interacción social también, ¿no es cierto? La axiología. Y debemos educar con excelencia, ¿no es cierto? Para la excelencia, la epistemología, considerando el conocimiento, qué sé, cómo lo aprendí, cómo sé que lo aprendí, etcétera, etcétera. Procesos metacognitivos y esas situaciones, ¿no? ¿Ya? Y los objetivos, como mencionó Fernando, pues es el responder a las preguntas que hablábamos ayer, ¿no? ¿Para qué enseñar? ¿Sí? Son pues objetivos, son las intenciones que tenemos de antemano. Recordemos que en la planificación se hace de antemano, ¿cierto? Entonces son las intenciones que queremos obtener al final de nuestros procesos educativos, en este caso, ¿no es cierto? Y como dice aquí, pues son el conjunto de metas y finalidades expresadas correctamente, ¿no es cierto? Ya luego en la sesión que tengamos sobre redacción de objetivos vamos a ver cómo se escribe este tipo de intenciones, ¿no? De manera correcta y considerando algunos aspectos, ¿sí? En todo caso, los objetivos, bien sabidos, son que definen lo que queremos conseguir y es el para qué de la acción educativa, ¿no es cierto? Pues el análisis psicológico y la situación filosófica que ha desarrollado, que se ha desarrollado en el ámbito educativo hace que, al igual que los cambios sociales y los cambios de tecnología, etcétera, etcétera, hacen que la manera de entender los objetivos se vaya modificando, ¿sí? Y en la actualidad hay que verlos a estos objetivos, sobre todo los objetivos curriculares, no en términos de conductas, ¿no es cierto? Se tiene que hablar de los objetivos de un currículo, como nos indica Benjamin Bloom, considerándole al ser humano como, tanto como aprendiz y como educador, que este ser humano tiene tres dimensiones, ¿no es cierto? Que es la dimensión cognitiva, la dimensión psicomotriz y la dimensión, la dimensión afectiva, ¿no es cierto? Entonces, según este autor, el ser humano, tanto el alumno como el educador, pues tienen estas tres dimensiones, y en ese sentido los objetivos deben ser planteados para alcanzar, y así lo dicta el currículum nacional, deben ser alcanzados para lograr el crecimiento o la formación integral del ser humano, ¿no? En estas tres dimensiones que les mencionamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la formulación de objetivos curriculares en términos de competencias, que es lo que nos piden ahora, habilidades, skills, como los quieran ver, implica ya un cambio de enfoque en el cambio de la enseñanza, en qué se centra la enseñanza, ¿no es cierto? Ya no se debe centrar en los contenidos, en los materiales, en los conceptos, en la materia, ¿no es cierto? Sino que debe centrarse en el alumno, ¿sí? En la situación cognitiva, en la situación psicomotriz y en la situación interpersonal. Recuerden que muchos nos han hablado de que ahora las magnitudes o las habilidades se detectan como, o se determinan como, con el saber, ¿no es cierto? El saber, que es una habilidad cognitiva, el saber hacer, que es la praxis, ¿no es cierto?, que es una capacidad psicomotriz, y el saber ser, que es la situación de la moral, de los valores, de las relaciones interpersonales. Entonces, a eso hay que apuntar cuando hacemos los objetivos, ¿no es cierto? En ese sentido, también, pues los contenidos, ¿no? Se trata del qué enseñar, ya nos habló Fernando, ¿no? Que al pensar en la formación en términos del proceso orientado al desarrollo de capacidades, habilidades, competencias, los contenidos se convierten únicamente en herramientas, ¿no es cierto?, o instrumentos para lograr dichas habilidades, competencias, ¿sí? En ese sentido, son los componentes de una determinada capacidad que deben ser aprendidos para el desarrollo de estas capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también podemos acotar aquí que los contenidos para la enseñanza deben ser pensados ya no solo como contenidos teóricos, ¿no es cierto? Antes la memorización, el hacer los procesos repetitivos, que son pues procesos de el conductivismo, ¿no es cierto?
una forma de enseñanza ya precaria que no se debe utilizar, salvo ciertas excepciones, ¿no? Debemos pensar en que esos contenidos que les presentamos a nuestros estudiantes no deben ser solo teóricos, sino que debe ser contenidos que les permitan desarrollar estas tres dimensiones que hablamos. Que sepa, que conozca, ¿no? Que conozca, que tenga abstracciones en su cerebro, que sepa hacer las cosas, ¿no es cierto?, poner en práctica esos conocimientos, y que sepa ser, ¿no es cierto?, lo que esperamos como persona. Entonces, esas tres magnitudes son las que debemos desarrollar con nuestros contenidos. En ese sentido, pues, los contenidos se desarrollan, se desarrollan en contenidos conceptuales, y esto sí hemos de haber escuchado, ¿no? Conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿cierto? Cada uno cubriendo, pues, cada una de estas capacidades o de estas aptitudes o de estas dimensiones que deben ser desarrollados en nuestros estudiantes de manera integral, ¿no es cierto? También, pues, en una parte importante de los elementos curriculares es la metodología, ¿no? Esto nos habla, pues, del concepto de metodología, es el conjunto de pasos ordenados, sistemáticos, secuenciales, como quieran, que nos permiten, pues, lograr un objetivo. Entonces, en este contexto se encierran, pues, varios elementos, ¿no? Vamos a silenciar ese. Pues los principios metodológicos muy importantes, los métodos y estrategias y técnicas, las actividades y experiencias de aprendizaje, y también la organización didáctica, ¿no? Cada una de ellas, pues, el principio metodológico se refiere a las actividades que vamos a ejecutar o que se llevan a cabo en cualquier programa de enseñanza, ¿no es cierto? Las actividades organizadas, secuenciales, que van a lograr conseguir la consecución de los objetivos y metas de nuestra planificación curricular. Sí, en cuanto a los métodos, perdonarán que soy un poco afónica, métodos, estrategias y técnicas didácticas, pues esta situación de los principios metodológicos nos van a dar lugar a diferentes métodos docentes, ¿no es cierto?, que usarán, según la metodología o los métodos que decidamos usar, usarán determinadas estrategias y o técnicas didácticas, es decir, los procedimientos ya concretos, ¿no? Y obviamente estos principios, estrategias y técnicas didácticas difieren inclusive de una asignatura a la otra, ¿no es cierto? Quienes han recibido o hemos recibido formación docente sabemos que existe, por ejemplo, la didáctica de la matemática, la didáctica de la literatura, ¿no es cierto?, la didáctica de la física, de la química, etcétera, etcétera. Es una didáctica para prácticamente cada campo de estudio, cada asignatura, ¿sí? Las actividades de experiencias y de aprendizaje se refieren, pues, a las acciones que ya también son partes concretas, ¿no?, y que constituyen una clase, ¿no es cierto? Son las actividades con las cuales nosotros entramos a afrontar nuestra hora o nuestros 45 minutos de clase, ¿no? La experiencia de aprendizaje es el plan, y así se lo denomina ahora, ¿no? Como dijimos ayer, ya no nos piden, pero así se denomina ahora el plan de clase, al plan diario, es la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Y como todos los demás elementos, pues siempre deben estar pendientes a lograr los objetivos de nuestras planificaciones, ¿ya? En ese sentido también se los puede ver como las acciones concretas, ya dijimos, que realiza el profesor, el docente, para crear un ambiente propicio, ¿no es cierto?, y que facilite el aprendizaje de los estudiantes. Sí, eso va también en la planificación. Hay los recursos didácticos, los dejé ahí marcados porque estos, según la mayoría de actores, está separado y es otro elemento de la planificación curricular, ya lo vamos a ver. En cuanto a la organización didáctica, se refiere este elemento de la metodología a toda la organización que tiene que ver con, por ejemplo, las condiciones del salón de clase, ¿no es cierto?, la disciplina del trabajo, la misma preparación del maestro, ¿no es cierto?, la organización social de la escuela, inclusive en las escuelitas no es apropiada la decoración del aula, que sea
un ambiente asimismo agradable que facilite la educación de los seres según sus capacidades cognitivas, sus características individuales, etcétera, etcétera. Debemos lograr un ambiente apropiado en todos estos sentidos, ¿no? Y pasando por las condiciones del salón de clase, la infraestructura, ¿no es cierto?, las facilidades, y terminando de pronto hasta, como decimos, en la decoración de un aula, ¿no es cierto? Son situaciones que, por ser universales, que se tienen en todo lado, a veces no las tomamos muy en cuenta, pero son importantes, ¿no es cierto? Y son, pues, en base a estudios, a hallazgos que se han publicado y que se deben, pues, adaptar. No es por nada que la escuelita de sexto grado, por ejemplo, esté decorada, entre comillas, diferente que los niños de básica, ¿no? Se ve una diferencia, pero es porque hay que crear el ambiente adecuado para que el estudiante, según sus capacidades cognitivas, conocimientos previos, etcétera, etcétera, pues tenga un ambiente en el que pueda aprender mejor, ¿sí? En cuanto a los recursos didácticos, pues ya nos dijo Fernando, que es el término que reúne a cualquier material, ¿no es cierto?, en la forma que se distribuya, impreso, digital, no sé, en un CD, lo que sea. Es todo material que en un contexto educativo es utilizado con la finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, un recurso didáctico debe, pues, presentar los temas, ¿no es cierto?, en primer término, presentar los temas en los que, aunque sea el profesor vaya a dar una clase que sea con exposición magistral, debe tener algún material, ¿no es cierto?, debe presentar un papelógrafo, debe presentar de alguna forma los contenidos, unas diapositivas, yo qué sé, un audio, un podcast, por ahí, ¿no es cierto? También deben estos recursos, pues, proporcionar medios variados de aprendizaje, ¿no? Mal haría el profesor si trabajamos en un medio como este en el que estamos ahora utilizando por el encierro de la cuarentena. Mal haríamos nosotros en colgar puros PDFs ahí para que lean y solo tareas y nada más, ¿no es cierto? O colgar solo videos, a lo mejor ni haciendo una revisión adecuada de los elementos o los videos que colgamos en el aula, ¿no? Todo eso debe ser revisado, como dijo Fernando, y si es posible presentar material propio del docente sería genial, ¿no es cierto? Eso garantizaría la revisión, la exhausticidad, pero también hace falta capacitación para eso, ¿no? Para generar recurso didáctico digital, por ejemplo, de calidad y que cumpla con estas situaciones, ¿no? Dependiendo también de la variabilidad o de la variedad, ¿no?, de los medios con que se presenten los contenidos a los estudiantes, se puede estimular o no la motivación del alumnado, ¿no es cierto? Un alumno que esté simplemente condenado a leer y leer y leer y en base a eso hacer evaluaciones de memorización, lo vamos a perder, y más aún en el ambiente virtual en el que estamos ahora, lo vamos a perder de hecho, ¿no es cierto? Entonces hay que procurar mantener la motivación del grupo para que se sientan, pues, atraídos a las actividades que propone el docente, ¿no es cierto? También, pues, nos permiten facilitar la comunicación, ¿no es cierto? Ese es el fin de los recursos, comunicar los contenidos científicos, comunicar los contenidos, pues, psicomotrices y los afectivos también, ¿no es cierto? Se los puede comunicar, se los debe comunicar con nuestros recursos, ¿ok? Sigamos. Ya, pues, la evaluación, ¿qué podemos decir de la evaluación? Es el último de los elementos curriculares y que sirve, pues, para evaluar, ¿no?, para saber el nivel de eficacia que tienen nuestras planificaciones en este caso, ¿no? ¿Para qué? Pues para corregirlas al andar, ¿no es cierto? O para al final de un ciclo rever todo lo que se hizo durante el periodo académico actual y, pues, ajustar lo que se deba ajustar y empezar con las mejoras respectivas o las actualizaciones curriculares según el avance de la ciencia que ameriten en nuestras planificaciones, pues, de planificaciones curriculares, ¿no? Entonces, los propósitos de una evaluación en los estudiantes son, miren, uno, identificar las características personales, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. Esto ayuda mucho, ¿no? Fernando ya habló, creo, por ahí de adaptaciones curriculares. Si nosotros en un escenario utópico, ¿no es cierto?, en una panacea,
pudiéramos trabajar personalmente con los estudiantes sería genial, pero aún no estamos en ese nivel, ¿no es cierto? Dos, proporcionar información básica para consolidar o reorientar, ¿no? Reajustar los procesos educativos, ¿no es cierto? Tres, también la evaluación suministra información que nos permite pues, implementar estrategias pedagógicas nuevas, ¿no es cierto? Para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. ¿Sí? Aquí miren, volvemos a lo de la inclusión, a lo de las necesidades especiales educativas, ¿no? Un estudiante que presente una debilidad o un desempeño superior debe ser analizado y se deben presentar cambios en la currícula, que son las famosas adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Determinar la promoción de los estudiantes, en este sentido no se ha subrayado nada o no se ha puesto en negrita nada, porque el propósito de la evaluación por mucho tiempo ha sido simplemente para determinar la promoción de los estudiantes, ¿cierto? Pero debemos darle ese nuevo enfoque del que venimos hablando y debe ser algo más, considerando los otros puntos que está aquí. La evaluación es algo más, ¿no? Finalmente nos permite aportar información para el ajuste de los planes y mejoramientos institucionales, ¿no es cierto? Eso es importante en nuestro sentido, ya que este es el propósito elemental que nosotros analizaremos, ¿no? La evaluación de la aplicación de planificaciones curriculares debe ser evaluada cada cierto tiempo, ¿no es cierto? En el gobierno, según el nivel, pues, ¿no? Las planificaciones curriculares de nivel macro se evalúan cada 4 o 5 años, dependiendo del país, pero las nuestras, que son más flexibles, ¿no? No son prescriptivas, el plan curricular anual y el plan de unidad didáctica, más aún el plan de clase, pues pueden ser evaluadas más constantemente y deben ser reajustadas, inclusive al andar, para garantizar la consecución de los objetivos educativos. ¿Sí? Vamos a dar una revisión rapidita de qué es el plan curricular anual y vamos a revisar su formato en contexto así muy generales, ¿no? Pues la planificación curricular anual está en el tercer nivel de concreción curricular. ¿Sí? Presenta las unidades de microplanificación por asignatura, el PUD, ¿no es cierto? Plan de unidad didáctica. Es, pues, como dijimos, flexible, por eso se lo debe hacer cada semestre o cada año, recuerden, no es porque el director nos quiera hacer que lo hagamos de gana, y debe ser elaborado por los docentes de cada asignatura, ¿cierto? ¿Sí? Si lo empleamos correctamente, se constituye en un documento que orienta la mejora del desempeño docente, ¿no es cierto?, en relación a sus prácticas exitosas desarrolladas en el aula. Entonces, es un documento valioso que, considerado y tomado en serio como debe ser y empleado de forma correcta, va a ayudar a mejorar los desempeños docentes, que es lo que nos interesa, ¿no? Y orienta a la ejecución de nuestras actividades, ¿sí? Entonces vamos a revisar, como les decía, de manera rápida, pues el formato de PCA que nos dicta el gobierno, ¿no? Esto no lo podemos cambiar. Entonces, en primer término tenemos pues los datos informativos y tiene, como dice aquí, varias secciones que las vamos a cubrir, me parece que en 5 clases más, no recuerdo cómo estaba planificado, pero lo vamos a llenar indicándoles inclusive algunos tips de dónde sacar la información que de pronto nos resulta compleja, ¿no? Hay ciertas cosas que son complejas, pero todo está publicado ahí. O en todo caso, como se dijo ayer, nosotros hagamos lo que hagamos, tenemos un eje rector, ¿no es cierto?, que es la planificación macrocurricular, y allá nos tenemos que ir, y luego podemos hacer nuestras adaptaciones en nuestras planificaciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, tiene el área, pues obviamente, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física, etcétera, etcétera. Ahí colocaríamos, esto lo vamos a pasar muy rápido, ¿no? Ya que ustedes tienen el PDF y lo pueden revisar luego. Está en el aula el PDF, ¿no? En cuanto a la asignatura, pues obviamente aquí vamos a poner pues la asignatura o módulo formativo o de las figuras profesionales para las que se va a planificar, ¿cierto? ¿Sí? Siguiendo con datos informativos, hay que poner pues el nombre o los nombres del docente o los docentes que dictan esa asignatura. Es bien sabido que muchas veces una sola persona hace, por el simple hecho que dijimos ayer, que solo se cambia la fecha y a lo mejor se firma algo, firmar a los demás,
Pero lo ideal sería que todos en un ambiente colaborativo trabajemos pues en el desarrollo de nuestros documentos de planificación, y aquí deberían ir justamente los nombres de esas personas, ¿no? Los profesores que dictan esas asignaturas. ¿Okay? El grado curso, pues ya sabemos, ¿no?, que eso es el nivel para el que se planifica según la asignatura, y aquí tenemos una breve descripción de eso que no lo vamos a leer. ¿Sí? El nivel educativo, ahí está, ¿no es cierto? Puede ser educación inicial, educación general básica, bachillerato. No hay mucho que decir con respecto a esto, ¿no? Tenemos una segunda sección que nos habla sobre el tiempo, ¿no? Y aquí se debe colocar la información relacionada con la carga horaria, según lo prescrito por el currículo correspondiente, y lo establecido en la institución también, ¿no es cierto? Entonces, la carga horaria semanal, aquí se pone pues el número de horas totales que tenemos para la asignatura correspondiente, ¿no es cierto? El número de horas de trabajo son las 40 horas semanales, ¿no es cierto?, que tenemos, están prescritas por la Autoridad Educativa Nacional para nuestro desempeño docente, ¿sí? No aplica porque en el bachillerato técnico no aplica, porque la organización del año de estudios dependerá del horario de trabajo que se establezca para la formación de los estudiantes. Recordemos que ahí dura solo un año toda la formación, ¿cierto? Para la evaluación del aprendizaje, dentro de toda la planificación debemos pues considerar las horas, las clases, ¿no?, las horas que vamos a emplear para evaluar, y también para cierto imprevisto, ¿no? Recordemos que la planificación debe ser un ente, como dijimos, flexible. Entonces también debemos considerar en esa flexibilidad que a lo mejor pase algo, que no siga, por algo no haya clases. Hay que considerar ciertas horas para tener ese nivel de flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es el tiempo en semanas destinado para evaluaciones e imprevistos, pues dependiendo de la organización institucional. En el caso del bachillerato técnico no aplica, por cuanto se cumplen las 1.200 horas de formación estipuladas para esta oferta formativa. ¿Ya? Total de semanas clase es la diferencia entre el número de semanas de trabajo y el número de semanas destinadas a evaluaciones e imprevistos. Igual no aplica para el bachillerato técnico. Es esto menos esto, ¿no? Y el total de periodos es el producto entre la carga horaria semanal para la asignatura por el total de semanas clases, ¿no? La primera columna por la cuarta columna, ¿sí? Y entonces ahí sabremos pues cuántas clases en realidad, cuántos periodos tendremos para desarrollar efectivamente nuestra clase, ¿no? Y finalmente el número de unidades microcurriculares corresponde al número de unidades programadas para desarrollar durante todo el año, ¿no es cierto? El PV. Entonces, sobre los objetivos, ¿no? Bueno, sobre objetivos vamos a hablar más adelante, como dijimos, ya lo hicimos hace un rato, pero hay una clase específica para desarrollar objetivos, ¿no? Entonces, en cuanto a los objetivos generales, aquí debemos colocar, pues, el logro o la meta, ¿no? La meta que queremos alcanzar, y esto lo propone generalmente la institución educativa, ¿no? Y están articulados a lo prescrito en el nivel macro, ¿no? Lo que diga el gobierno para esta situación. Entonces, este objetivo lo vamos a sacar justamente cuando llenemos de un documento que está publicado en la página oficial del Ministerio de Educación. No hay que hacerse lío, ¿no es cierto? Igual los objetivos del área los vamos a sacar de allí mismo, ¿sí? Entonces aquí se desglosan los objetivos del área puesto un nivel propuestos en el currículum nacional. Entonces ya aquí está la orientación. En su momento, cuando llenemos, iremos al currículum nacional y sacaremos objetivos generales, objetivos del área, e inclusive está tan especificado que se pueden sacar los objetivos de grado curso, ¿no es cierto? Y como dice aquí, forma clara y precisa, las capacidades de un estudiante adquiere al término de un periodo, siendo esto capacidad, skill, ¿no es cierto?, lo que le quieran poner, ¿no? El nombre que le quieran poner. Pero esto está dictado ya por el gobierno y van a ver que es sencillo en el momento de nuestro. Los ejes transversales, pues, están determinados por la institución educativa y con los principios del famoso buen vivir. Y
Pueden ser también añadidos, como dice aquí, aquellos que se relacionen con identidad, misión y contexto institucional. Recordando que esta planificación es flexible y la podemos adaptar. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de los objetivos de aula, y un montón de objetivos de aula. Y nosotros debemos seleccionar los que sean pues, más afines a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Pero bueno, eso llegado al caso lo vamos a revisar. ¿Sí? Y aquí en el último acápite, en la sección de unidades de planificación, debemos de nombrar, simplemente listar todas las unidades microcurriculares, nosotros los PUD, que tengamos para el largo del año escolar, ¿no? ¿Sí? La planificación curricular anual, PSA, correspondiente a las instituciones educativas fiscales, puede ser creada de manera habitual en la plataforma del Ministerio de Educación, conforme los lineamientos emitidos para el efecto. De hecho, yo busqué y existen varios lugares que ofrecen el llenado, son pagos, ¿no? Algunos son pagos, pero este del Ministerio de Educación ya lo vamos a ver para ver si lo utilizamos y lo hacemos online, este llenado de nuestras planificaciones, ¿no? Eso es lo que teníamos preparados para hoy. Les voy a indicar simplemente, hoy también hay una tareita, más que tareita, una actividad, ¿ya? Esta es otra ola, perdón. Queremos ingresar antes de pasar a la sección de preguntas, y no sé si Fernando también nos va a explicar la actividad que le haya propuesto. Aquí estamos. Ya. Entonces, en base a lo que explicamos ahorita, ¿sí? Hay un cuestionario. Hay un cuestionario en la clase 2, ¿no? Este cuestionario tiene 4 preguntas. Así es que lo mejor sería que lo hagan mañana o ahora mismo si se puede. No les va a tomar más de 5 minutos, de hecho, el tiempo es 5 minutos, al terminar la clase podrían rendirlo, ¿no? Y se trata de lo que se expuso en este momentito, ¿ok? Si les interesa ahondar sobre el tema de los fundamentos filosóficos del currículo, aquí está un artículo que encontré bastante interesante, desarrollado por estudiantes de la UNACH, de aquí de Riobamba, y nos dice, nos adentra un poquito más en el sentido filosófico de los fundamentos del currículo. De mi parte, nada más que agradecerles, esperar sus aportaciones, comentarios o preguntas. No sé si tú, Fernando, tengas alguna otra novedad, profesor. Sí, antes de empezar la fase de preguntas, o más bien el foro para alguna inquietud o sugerencia, lo que quisiéramos es presentarles la actividad. Ayer nos envió actividad, no tuvimos algún inconveniente técnico y no enviamos actividad. Sin embargo, como ustedes saben, debemos completar la información y el trabajo autónomo, pero en este caso, en nuestro tema es etapas de la planificación curricular. Hemos puesto aquí una guía de presentación de programas del CES, del Consejo de Educación Superior. Aquí nos indica cómo presentar un programa de pregrado y cómo presentar un programa de maestría. Entonces, pues, escogemos alguno de los dos, el que nos guste, el que sea nuestra preferencia, y hacemos un flujo de trabajo, es decir, ponemos como un paso 1, paso 2, pueden hacer un organizador gráfico, un diagrama de flujo, cualquier organizador gráfico que ustedes prefieran, y lo vamos a determinar. ¿Cuáles son los pasos? Son aproximadamente 10 o 12 pasos para presentar un programa sea de pregrado o de posgrado. Ese flujo de trabajo lo vamos a enviar por esta tarea hasta el día domingo. Si usted lo quiere, lo envía hoy mismo, lo envía mañana. Sin embargo, todos los trabajos, por un tema de tiempo de trabajo de ustedes y de internet, va a estar habilitado hasta el domingo de cada semana. Entonces, este trabajo lo vamos a habilitar hasta este domingo a 12 de la noche y lo pueden enviar por acá, ¿no es cierto? Damos un clic aquí en flujo de trabajo para programas 10 y ponemos aquí enviar la calificación. Bueno, en mi caso me sale como profesor para calificarles y ya le autorizaríamos la fecha para que sea hasta este domingo, la fecha de entrega de la actividad.
¿sí? Domingo 7 de junio. No sé si está claro, si tenemos alguna inquietud, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Les saluda Alexandra Sandoval de Catamayo. Buenas noches, Alexandra, ¿cómo está? Agradecerle un tema muy importante y agradecerle porque la verdad el caso para nosotros como docentes es muy importante cada vez actualizarnos más y en cuanto a la tarea tengo inquietud, o sea, se puede acumular la tarea de hoy, la de mañana, la de toda la semana y el día domingo tienen que estar todas las tareas ahí. Claro, la recomendación es de que no se deje acumular. El tema es que, claro, algunos tienen algún problema de internet o tienen sus diversas actividades laborales, entonces la organización JS ha permitido de que vamos a calificar los domingos en todo caso, ¿no? Entonces usted puede entregar hoy, mejor, se entrega mañana de igual manera, pero plazo máximo será hasta el domingo de cada semana, ¿no? Ya. La última preguntita, pero Hola. en este caso, al entrar al link, vamos a encontrar todo lo que usted nos dio, las diapositivas y todo como para volver en caso de duda a revisar algo o no. Claro, el video vamos a subirlo, ojalá espero el día de mañana, en la parte superior del aula virtual. Sí se está viendo la pantalla, ¿no? En esta parte aquí dice repositorio de grabaciones. Aquí vamos a incluir, todavía no están los links de los videos, espero que hoy ya subamos el de ayer y mañana subimos el de hoy. Por si necesitan algún refuerzo, de todas formas en el chat también lo pueden hacer. Como les indicaba ayer, aquí tenemos un foro también de retroalimentación en donde usted puede escribir cualquier inquietud que tenga y le respondemos para solventarlo. Pero para el deber, para la tarea de la clase 2, debemos utilizar esta guía de presentación de programas del CES, que está aquí, está en el aula mismo. De aquí nosotros no vamos a sacar un resumen, vamos a sacar los ítems, qué se hace primero, qué se hace segundo, qué se hace tercero, y hacemos un flujo de trabajo. Y eso lo enviamos acá, ¿no? Gracias, muy amable. A las órdenes, por favor, ¿sí? Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, de lo contrario, pues, Juan Carlos Medina nos ha levantado la mano. Díganos, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos Medina le saluda. órdenes. En la actividad 1 ya se observó todas las actividades, se llenó lo que se proponía. ¿Si va a ser calificada o no la clase 1? Todas son calificadas. En la clase de ayer hubo una actividad de Raúl, la actividad que yo tenía planificado no lo hice porque no se pudo completar el proceso, pero lo vamos a diferir para lo íntimo. Inclusive la asistencia que tenemos aquí es calificado, es toda la actividad del aula virtual, absolutamente todo es evaluado, ¿no? Pero vamos a evaluarlo hasta los domingos de cada semana, ¿sí? Decía Raúl alguna... Sí, lo que ocurre es que revisé el aula y la actividad que tú propusiste ayer ya tiene participación. Entonces, no sé si les explicas mejor. o Claro, cuando, o hay que darnos un tiempito para que te expliques, porque ya hay unas 2 participaciones. Entonces, excelente. para que Bueno, esa actividad va a ser diferida. Creo que lo trataremos el día que hagamos del taller, tal vez el día jueves. Entonces, pero de todas formas, si alguien ya lo ha realizado, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Mejor. Bien, de todas formas, no se olviden, tenemos en el aula virtual los foros, está el grupo de WhatsApp también, para resolver cualquier inquietud que tengan al respecto, ¿no? Si no hay más inquietudes, pues nos veríamos mañana 8 en punto para continuar con nuestra actividad. Buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. pregunta. A las órdenes. Por favor, si me pueden aclarar cuál es la diferencia entre metodología y didáctica, porque en la diapositiva que revisamos había, o sea, es como que fueran las dos cosas lo mismo. Entonces quisiera saber una diferencia entre las dos. ya, me permites ver.
Claro. Ya. Bien, verá, la metodología, como se mencionó, es un conjunto de pasos que nos permite de manera general, no solo para educación, ¿no? La metodología es un conjunto de pasos que nos orientan, nos guían y nos hacen que consigamos algún objetivo, ¿no es cierto? Es un conjunto de pasos, ¿sí? En cambio, la didáctica ya es un concepto que es ya más educativo, considerando que didáctica es la ciencia que estudia las técnicas y métodos de enseñanza, ¿sí? Entonces, la didáctica recoge ciertas metodologías, métodos, técnicas que se han desarrollado pues, por expertos específicamente para conseguir objetivos educacionales, ¿no? Pues, metodología es un constructo, una idea general que nos dice que es un conjunto estructurado, ¿no es cierto?, de sistemático, secuencial, de pasos para lograr un objetivo. Y la didáctica es el conjunto de técnicas y métodos, metodologías, pero para la enseñanza, ¿sí? Es más específico. Pero la confusión es válida, porque es lo mismo, salvo que la didáctica recoge esas metodologías que nos sirven para educar, ¿no es cierto? Es un subconjunto. No sé si le ayudó ahí la explicación. Eh, Quiere decir que la metodología puede haber en otras áreas también, que no sea educación, y la didáctica es específicamente para la educación. Correcto. La metodología es un constructo amplio que sirve. Hay metodologías para la informática, hay metodologías para construcción, ¿no es cierto? Hay metodologías hasta para lavarnos los dientes, si lo pensamos bien. Es un conjunto de pasos que nos sirven para lograr un objetivo. Y la didáctica, justamente como usted ya dedujo, es el conjunto de estas metodologías probadas para educación. Eso es. Ya, ya, muchas gracias por la aclaración. Ya, de nada. Una preguntita, muy buenas noches. Para poder ejecutar estas actividades, entramos en el mismo sistema. Este momento estamos en el Teams, que es para videoconferencia, ¿no es cierto? Para Sí, las sí. actividades debemos entrar al aula virtual, www.capacitacion.bqs.com.es. Escogemos nuestro curso en donde estamos matriculados y ahí tendríamos por clase, le vamos activando clase 1, clase 2 y se van activando las actividades y está todo el recurso para algún refuerzo curricular que requieran, ¿no? De todas maneras, entendemos de que podría haber algún inconveniente. Por favor, sobre la marcha lo vamos resolviendo sin ningún problema, ¿no? El objetivo es que todos logremos el conocimiento esperado y entendemos que podrían haber algún inconveniente en el uso de la tecnología, lo vamos resolviendo sobre la marcha. Lo importante es que lo vayan utilizando para que se vayan familiarizando con el aula virtual. Este es el famoso Moodle, ¿no es cierto? Para los que no lo han usado, vayámonos familiarizando con esto para irlo solventando cualquier inquietud. Muy bien, entonces, sí, buenas noches. Disculpe, no sé si me podrían explicar a mí las diferencias entre metodología, estrategias y técnicas, por favor. Ya, a ver, voy yo mismo, Fer. Sí. A ver, muy bien. Las metodologías, pues como ya mencionamos hace un ratito, es un término general, ¿no es cierto? En el cual, pues, también se dice que es la parte que estudia los métodos, ¿no es cierto? Y un método es el conjunto de pasos en el cual nosotros, pues, nos basamos para conseguir nuestros objetivos, ¿no es cierto? En cambio, una estrategia viene siendo una parte, ¿no? Una parte de nuestra metodología, de nuestros métodos. Y en el caso educativo, cada una de las orientaciones axiológicas, inclusive filosóficas, o de las corrientes educativas, tiene su estrategia, ¿no es cierto? Y las técnicas ya son en realidad lo que usamos en el aula. Sí, lo que usamos en el aula, una estrategia, qué sé yo, la lluvia de ideas, ¿no es cierto? El aprendizaje basado en problemas, que la clase magistral, esas son las técnicas, ¿no es cierto? Y son como una desagregación de la metodología, ¿no es cierto? Todo converge en el método.
Y este método, pues, depende, como le digo, de la orientación, de la postura filosófica, y también depende mucho del, ¿cómo es esto? Del tipo de aprendizaje que empleemos, ¿no es cierto? Conductismo, idealismo, constructivismo, cognoscitivismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más adelante en el curso también se va a hablar de esto, porque esto es importante cuando hagamos la planificación, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos ahí un apartado en el cual se va a desagregar, ¿no es cierto? A indicar bien qué son estas tres situaciones y cuáles son las diferencias, obviamente. Pero todas convergen, como le decimos, en la metodología, ¿no? Listo. No, muchas gracias, profe. Ya, mi amigo, un gusto. Muy bien. Entiendo yo que sobre la marcha, resolviendo las actividades y sobre el proceso del curso que vayamos determinando y completando toda la información, formularios y esquemas que vamos realizando, habrán inquietudes mayores, ¿no? Pero pues a las órdenes siempre vamos a estar resolviendo todas las dudas por cualquier medio posible. Bien, entonces quedaríamos ahí por hoy, por favor. Nos vemos así mismo el día de mañana, 20 horas, para iniciar con... Mañana ya empezamos la unidad 2, ¿no? Bien, entonces muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor, y hasta mañana. Igual de mi parte, gracias por la atención. Buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches.